Nacional Río Turbio, las cosas que nos unen. Minutos en la República Argentina, así que lo que habíamos adelantado, lo que tiene que ver entonces con estas jornadas de prevención y concientización sobre este tema que se va a abordar, tiene que ver con violencia psicológica, basta de silencio, días 1 de septiembre y 2 de septiembre. En uno de esos días, el día 2 específicamente, estará como disertante el licenciado Jorge Luis Molina, a quien ya tenemos en línea. Jorge, muy buenas noches. Pablo Ochi, desde Radio Nacional Río Turbio, en comunicación contigo. Gracias por esta atención y gracias por este momento para poder charlar. ¿Cómo estamos? Buenas noches Pablo. No, gracias a ustedes por permitirnos también poder invitar a la gente a que se sume a estas charlas que se van a estar dando estas noches. Perfecto. Y en este caso, Jorge, ¿cómo abordamos el tema de la violencia psicológica? ¿Este será el tema que te tocará disertar? Sí, mira, nosotros como iglesia pertenecemos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero cada año tratamos de ayudar de diferentes maneras a los problemas de la sociedad, ¿no? Los problemas comunes que pasan en la sociedad. Sí. Y una vez en este mes se trata sobre la violencia, o sea, violencia dentro del hogar. En este caso, en este año, tocó violencia psicológica. Sí. Y siempre se invita a gente que esté preparada para esto, porque no precisamente la gente de la iglesia es la que brinda las charlas o da las herramientas, sino cuando hay este tipo de violencia son muchas personas las que actúan, como psicólogos, policías, abogados a veces, y en este caso lo vamos a hacer en dos etapas. Vamos a hacer una donde va a estar la doctora María de los Ángeles, Sí. Y el subcomisario Ramírez en el primer día, que va a ser mañana. Y que ahí se abordaría más que nada la parte legal, entiendo. Exactamente. ¿Qué hacer? Sería como algo bien práctico. Claro. ¿Qué tengo que hacer? Si yo veo que pasa en mi casa, me pasa a mí, o le pasa al vecino, ¿qué tengo que hacer o cuáles son los pasos que yo puedo seguir? ¿Qué es lo que hace también la policía? Porque ellos te dan, dice, bueno, una vez que uno hace la denuncia, se empieza este movimiento. Sí. Y al siguiente día vamos a tener al psicólogo Pablo Funes. Va a estar visitándonos desde Río Gallegos, es un psicólogo de acá de Río Gallegos. Y cerramos con la parte espiritual, que es la parte que me toca a mí. Como pastor de la iglesia, me toca hacer un cierre de la vista de Dios y cómo Dios busca siempre nuestra salud mental. Bíblicamente no solamente busca la salud física, sino que busca la salud mental. Cuando Dios te dice, no temas porque yo estoy contigo, te está diciendo que no tengas miedo, que venzas el temor que a veces puede haber en nuestra mente. Correcto. Y frente a esta última frase que habla del temor, el temor, cuando se infringe temor o la idea de proponer temor, es con la idea de paraliza el temor. Totalmente. Bueno, esto lo va a trabajar también el psicólogo, ¿no? Porque, tuvimos la gracia de que ya pudimos dar estos seminarios, estas charlas en Calafate. Sí. Y acá en Río Gallegos ya este es el tercer sábado. Qué bueno. Y el psicólogo decía esto, de que muchas veces el que trabaja con el temor es para quitarle la libertad de decisión, la libertad de poder decidir me voy, o cuando está siendo sometida la persona. Claro. Pero no lo hace justamente por miedo a quizás a un maltrato más grande, miedo al no saber a dónde ir, a perder. A veces hay dependencia, ¿no?, económica, y ese miedo es lo que a veces no hace que se hable. Bueno, se llama basta de silencio justamente porque se calla mucho tiempo estos problemas, ¿no? Con respecto a las charlas que ya se dieron, y veo que el abordaje es
desde lo legal, desde la parte psicología y la espiritual, es decir, desde una manera integral se está abordando el tema. Totalmente. ¿Cuáles son las consultas más reiteradas que se hacen, por ejemplo, en tus disertaciones? Y las que tienen que ver con la mujer y con los niños. Ujú. Eh, por ejemplo, en lo que es policía, Sí. es la consulta que más se ha hecho: ¿qué pasa una vez que hace uno la denuncia siendo un vecino? No hablando de la casa misma, sino Ujú. que qué pasa si es un vecino el que está teniendo algún tipo de violencia. Algo interesante que nos explicaban el sábado pasado es que a veces la justicia es lerda o demora en muchas áreas, pero en esta área la justicia actúa dentro de las 24 horas. O sea, actúa rápido porque es una necesidad urgente, porque hay violencia, ya sea psicológica o física, hay violencia. Así Ujú. que la pregunta que más se ha hecho, yo creo, al área de policía es esta, ¿no? Correcto. Y después estábamos charlando acá con algunos amigos que tenemos en la radio, porque tenemos la fortuna de que nos visiten algunos amigos, Ajá. vienen a presenciar el formato del programa y, bueno, cómo se hace un programa de radio. Y cuando yo planteé justamente de que teníamos la entrevista contigo, eh, surgió justamente la idea de el agresivo verbal o la agresión verbal únicamente se puede manifestar a través de insultos o malas palabras o con palabras descalificadoras. Ejemplo, decirle desde una persona adulta a un niño, por ejemplo, sos un inútil. ¿Eso ya es agresión? Totalmente. Ujú. Totalmente. Y tiene mucho peso, Ujú. sobre todo cuando es dentro del hogar. Sí, claro. Porque vos dentro del hogar tenés tu vínculo más cercano, tenés las personas que vos más querés o más amás. Por ende, la palabra que vos le digas tiene mucho más peso sobre la persona. Ujú. Si vos le decís a un niño o a tu pareja que que es un inútil o que no sabe hacer nada, el peso que tiene es mucho mayor que si se lo dice un desconocido o un vecino, Claro. por el vínculo que hay, ¿no? Ujú. Y desde ese lado también es que se habla de esto. ¿Por qué? Porque a veces no nos damos cuenta. A Ujú. veces hasta son como muletillas con nuestros hijos. Ay, no seas inútil, Claro. ¿no? Y vos, como mamá o como papá, vas generando en su cabecita que es un inútil, ¿no? Mm, Y ujú. crece con eso. Y para eso difícilmente a veces se haga alguna intervención, ¿viste? Si no nos cuidamos nosotros dentro de la casa, es difícil que haya una intervención. Qué bueno que está planteado de esta manera. Me permito también ya ahora ponerlo en el otro contexto, es decir, cuando las palabras que se utilizan estimulan, por ejemplo, ¿no? A que, en el caso de ver en un contexto familiar, por ahí alguien que no está, digamos, muy bien, pero estimularlo con palabras y decirle, bueno, dale que podés, yo sé que vos podés cambiar, o yo sé que vos podés dar mucho más de lo que estás dando. Quizás decirlo y decirlo de otra manera también, ¿no? Totalmente. Yo justamente el cierre que hago Ujú. desde el área espiritual, ¿no? Es esto, de que no tenemos que esperar a que ocurra algo drástico para empezar a actuar, ¿no? Claro. Así como las palabras negativas tienen un efecto muy dañino en las personas, una palabra positivo de aliento tiene una fuerza terrible. Mm. El percatarse para qué es buena tu compañera o tu hijo, lo motiva a fortalecer esa área. Vos le decís,
qué bien que dibujás, hijo, qué lindo que te sale el dibujo. Exacto. Amor, qué rica que esté esa comida. O le Claro. decís a tu marido, porque el marido también, qué bien que te sale tu trabajo, que eso motiva y hace sentir bien con uno mismo, ¿viste? Tal cual, tal cual, tal cual. Me parece muy bueno esto porque en definitiva nosotros lo que pretendemos es decir, bueno, una vez que se detectó por ahí de que esto puede llegar a ser, aparte viene como una cuestión cultural, a decir, bueno, por Sí, ahí ya lo venimos recibiendo o escuchamos porque crecimos en un ambiente así donde las palabras eran duras entre nuestros progenitores, un ejemplo. claro. Entonces, bueno, para nosotros también sería muy normal poder usar las mismas palabras, pero llega un Totalmente. momento que decimos, bueno, listo, no, esto lo cortemos. O sea, busquemos la manera de revertir, de dar vuelta a la situación y ponerla en algo que sea más, donde se pueda convivir mejor en definitiva. Claro, donde te sientas a gusto. Ujú. Mira, este sábado terminaba la charla Sí, eh, comentando nuestros padres, mis padres, por ejemplo, nunca nos dijeron te amo. claro. No porque no nos amaran, porque nunca nos dejaron faltar nada y de otras maneras nos han demostrado o me han demostrado que me aman a mí y a mi Sí, hermana, pero sin embargo nunca nos dijeron. mira. Y cuando nació mi sobrino, Ujú. nosotros nos planteamos, él tiene que saber que lo amamos, tiene que Claro, saber que es importante, porque el saber que sos amado te hace saber que sos importante para la otra persona. tal cual. Y hicimos una práctica, ¿no? Ahí en el salón donde estábamos, de que miraran al compañero al lado y le dijeran, te quiero. Se miraran a los ojos y dirían, te quiero, eso es importante. Ujú. Lo hicieron, pero vos sabés que lo que costó, ¿no? Claro, Mirarse y claro. decirse algo, y te están diciendo algo bueno, y costó muchísimo, ¿no? Es muy irónico, pero es así, a veces pasa. Nos cuesta mucho decir lo bueno de la otra persona. Vos sabés que lo estoy pensando, ¿no? En definitiva, viste que normalmente se promociona todo lo que es la transgresión y se cree que ser transgresor, por ejemplo, en los medios de comunicación es insultar al aire, ¿viste? Eso nosotros lo escuchamos, lo vemos, está casi como de moda. Yo Ujú. no hago eso, pero otros colegas sí lo hacen. Eh, pero, ¿qué transgresor es que alguien diga te quiero? Ya es una Sí, cosa, es loquísimo esto. sí, 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 sí. Que dos amigos se digan te quiero, una Claro, vergüenza causa. Vos mm, decís, vos querés a un amigo, pero es sí, cultural, es algo cultural, ¿no? tal cual, tal cual. Con respecto a una frase que podríamos decir que está tomada de la Biblia, que los violentos, que el reino es de los violentos lo arrebatan, algo parecido a eso, ¿está tomado fuera de contexto esto, haciendo referencia a que uno tiene que, a través de la violencia, lograr cosas o llegar a cosas? Sí, 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 totalmente fuera de contexto, Ujú. totalmente. Cuando vos ves a Jesús y su trato con la gente, encontrás a Jesús cuidando de todo tipo de personas. No importa el género, no Ujú. importa la edad, no importa el país. Ves a Exacto. Jesús defendiendo a una mujer que es acusada de adulterio, de prostitución, Ujú. la ves levantándola del piso, diciéndole hay una oportunidad para vos, mostrándole amor, y esa mujer lo siguió después toda la vida, toda su vida, estuvo a los pies de la cruz, que fue María Magdalena. Ujú. Después estuvo con una samaritana, una mujer de un país que era muy condenado, y una mujer que había tenido 5 maridos, o sea que más condenada, pobre mujer. Y Claro. ella fue, y Jesús fue a encontrarse con ella, Ujú. ¿entendés? A decirle, sos importante. Ujú. También lo ves a Jesús cuando le traen niños, los discípulos corrían a los niños, no molesten al maestro, decían. Claro. Y Jesús dice, dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Ujú. ¿No? Siempre ves a Jesús hablando con amor, no importa la edad, no importa el género, siempre, y Él es nuestro mayor ejemplo, ¿no? Por Claro. eso somos cristianos, porque seguimos a Cristo. Ujú. Y así es como Dios, como Él espera que nosotros nos tratemos uno a los otros. Dice el texto, no seas vencido con lo malo, sino vence el mal con el bien.
Tal cual, tal cual. Jorge, es muy agradable poder plantear esto desde un medio de comunicación que tiene que ver con estos valores que en definitiva a lo que favorecen es a lo que es el vínculo en la familia y en definitiva desde ahí también para lo que signifique mejorar nuestra sociedad, ¿no? Y sí, es eso lo que se busca, mejorar la sociedad. Ujú. Tratar de poner un granito de arena para mejorar nuestra sociedad. O ayudar o apoyar nuestra sociedad. Entonces mañana empieza una de las jornadas y después culmina el día 2 de Sí, septiembre. sí, sería el viernes, el jueves a las 20 horas y el viernes a las 20 horas. Vamos a tener ahí, como son dos momentos, dos disertantes por noche, se va a hacer un break o un parate donde se va a compartir algún refrigerio, se van a sortear algunos materiales, algunos libros que tienen que ver con esto. Ujú. Se va a regalar también algunas revistas, vamos a tener ahí algunos obsequios ahí para darle a la gente para que se pueda llevar a sus casas también. Per- Y están invitados de ya todo el que quiera ir, como usted verá, los profesionales que van son de ahí de la ciudad, del pueblo, ahí de 28 de noviembre, de Río Turbio, que no precisamente son de la iglesia, sino simplemente vienen a aportar para también sumar a esto, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Eh, por supuesto, bueno, hacemos la invitación para todas aquellas personas que participen y algo que haya quedado por ahí de pronto como puntual, decir, bueno, esto me gustaría destacar, hacer referencia para que quede como idea o una idea general de estas disertaciones. No, mira, creo que si en algo tengo que hacer énfasis es en la invitación. Realmente lleva su esfuerzo, su trabajo, todo es gratuito y todo se hace con el propósito de poder sumar, como decíamos, de poder mejorar como familia, de poder crecer como familia, como personas también. De poder disfrutar de un hogar donde uno pueda estar bien, donde uno desee, donde ese hogar ayude a crecer y que se aproveche, que puedan aprovecharlo, que está hecho con todo cariño, con todo amor para brindar herramientas, ¿no? Bueno, Jorge, muchas gracias por este tiempo para con Radio Nacional. No, Gracias, realmente muy amable por el tiempo. muchas gracias a ustedes, Pablo. Muchas gracias, que Dios los bendiga mucho y saluda a todos los que están escuchando. Igualmente, Jorge. Licenciado Jorge Molina, en diálogo con nosotros aquí en La Ruta otra vez.